¿Ok? Otro bordo construido con material homogéneo. Si yo tuviera un material homogéneo, como ya vimos en otro ejemplo pasado, o sea que es recapitulando un poco yo necesito tener un dren, tengo un material homogéneo acá, que puede ser arena limosa, una subida y una protección de esa energía que se da en la subida, porque produce arrastre, una sección transversal de material más impermeable colocado con humedad mayor que la óptima, una arcilla impermeable en el corazón, un material permeable en el dren. O sea que siempre voy buscando que toda esa subpresión, toda esa filtración que se da en el bordo tenga al final un conducto que deje de generarme tubificaciones. Zona permeable aguas arriba. Zona impermeable. Entonces genero aquí un bordo construido con un material impermeable, o sea, una arcilla, simple y sencillamente, es el suelo que puede ser impermeable. Genero el dentellón y al final puedo terminar de rellenar con un material permeable. Estas combinaciones no estoy diciendo que son combinaciones de diseño, estoy diciendo que podemos conceptualizar el diseño de un bordo, conociendo las posibilidades. Luego puede haber cualquier combinación lógica que sea congruente con los comportamientos mecánicos adecuados del bordo. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué busco con esto? Por ejemplo, descubrir la importancia de los drenes de conducción, porque no se usan y no van a encontrar literatura que no los considere. Bordo con altura mayor a 3 metros, miren, dejan un andén intermedio, ya sea una terraza, para que genere mayor estabilidad, siempre el dentón, trinchera. Hacen un préstamo y miren qué interesante que la zona de préstamo fue dentro de la corriente del río, no en la parte seca. Puede ser, porque eventualmente el río volverá a llenarlo, ¿verdad? Nos hace el trabajo de volverlo a estabilizar a la condición original. Obviamente no siempre se puede. Tendría que haber secado mucho el río, tampoco puede ser inmediatamente termina el pie del talud húmedo y ahí hacer el corte porque me puede fallar antes de que se llene. Entonces, tenemos otro bordo con altura menor a 3 metros, o sea que si un bordo de verdad tiene altura menor a 3 metros, ya es alto, ¿sí? 2 metros, 2 metros 50, ya es alto, este techo ha de estar a 3 metros, ya es un bordo alto. Si es menor, es más estable. Y pensamos en relaciones de talud de 2 a 1, pero hemos llegado a pensar se construyen bordos en relaciones de talud de 1 a 1. ¿No saben si se construyen? Difícilmente, ¿va? Sí, se trata de que el bordo, porque el bordo va a estar sometido a presiones bien fuertes. Pensar en taludes de 1 a 1 es muy difícil. Recomendable la literatura, la práctica. Hay algo bueno de la ingeniería civil, que toda la literatura que le decimos a veces teoría, tiene un origen práctico. O sea que nosotros leer literatura de ingeniería civil es remontarnos al campo y a pruebas de campo y análisis de campo, porque todo tiene su origen práctico. Entonces, es bien interesante ver que no se recomienda menor a 2, una relación 2 a 1. Ok, tenemos un borde a la orilla del mar, construido con un corazón de arena, saturada, pesada, y una protección de arcilla. Y entonces esta arena pesada produce una enorme estabilidad. Si llegara a estar húmeda, mejor todavía, ¿verdad? Y entonces, y es suave, un talud típico de mar. Y aquí podemos ver una tabla bien interesante. Una tabla de diseño. Luego nosotros no jugamos el físico. Nosotros no jugamos el físico como nos lo queramos jugar. Es nuestro problema. Si nos jugamos el físico como nos lo queramos jugar, es nuestro problema. Pero deberíamos, en la medida de lo posible, de tratar de tener un respaldo técnico. En todo caso, pongámonos a investigar 2 años y después diseñamos y no podemos. Entonces tenemos que basarnos en ¿qué? En códigos manuales.
papers para poder tomar decisiones. Entonces aquí está esta gráfica de estimaciones preliminares de diseño, está súper interesante porque es el talud versus la altura y el tipo de suelo. Está de miedo. O sea que el típico talud 2:1 es aquí. Este tramo, hasta aquí. Es donde yo puedo tener un talud 2:1. Nada más. ¿Y qué es? Suelos de baja plasticidad, MH, son los que puedo tener aquí en esta área. Suelos de baja plasticidad. O sea, arenas o limos arenosos, arenas con alguna cantidad de arcilla, y entonces puedo pensar en un talud, pero cuando ya paso de los 7 metros, 6 metros de altura, ya no puedo tener un talud 2:1. Tengo que tener un talud 2.5 entre 7 y 10 metros a 1, mínimo. Pero si fueran suelos de baja plasticidad o suelos CH o de alta plasticidad, muy sueltos, como SC y SM, mi talud tendría que andar entre 3.5 a 1 para los primeros 7 metros. Y me dice que como a los 8 metros de altura es obligatorio que toda esa distancia tenga un enrocamiento. Obligatorio. Tengo que considerar un enrocamiento ahí de protección contra la energía y el arrastre que produce el agua. Luego que nosotros sabemos que está la geometría del río, que son los vaivenes que hace el río. Y esos cambios de dirección producen un enorme impacto en los taludes que están ahí y hay que hacerles un análisis en planta, o sea, en la ruta larga del talud. Nosotros hemos estado analizando la sección transversal del talud. Eso es lo que hemos estado analizando hasta este momento. También hay un análisis de la sección longitudinal del río. Yo tengo 2 kilómetros rectos y de repente me hace un cambio de 60 grados, ahí voy a tener un problema en ese cambio enorme, ¿verdad? Enorme. ¿Sí saben por qué los ríos tienen ese vaivén que van así, va? ¿Sí? Meandros y el comportamiento de los ríos es por la rotación de la tierra. Eventualmente se unen y quedan rectos en 10 millones de años, ¿va? Y se vuelven a separar. Bien, entonces aquí esta tablita está muy interesante para tomar decisiones. Es una tablita práctica, aquí tiene los tipos de suelo, las alturas recomendables, los taludes recomendables y algunos detalles de diseño recomendables para tomar decisiones. Muy buen soporte. Esto sale de los códigos de los amigos gringos, ¿verdad? Muchas veces no ajusta el presupuesto, pero hay que tratar. Muchas veces puede que hagamos mejores proyectos de mayor calidad con el mismo presupuesto. Solo tenemos que saber algunas pocas cosas para darle mayor valor al proyecto, mayor durabilidad y tal vez tengamos el mismo presupuesto. ¿Quién sabe? Creo que muchas veces he visto que sucede. Ok. Tipo de presas o de bordas de materiales sueltos. Los criterios de mayor influencia para construir una borda de materiales sueltos son la disponibilidad del material, obvio. Vivimos eso todos los días acá. La altura de la presa y su permeabilidad. Los dos primeros aspectos están muy ligados entre sí, ya que entre mayor sea la altura de la presa o la borda, más materiales se necesitan para su construcción. Se estima que cerca del 80% de los bordos menores de 30 metros, o sea, 30 metros muy alto, están hechos de suelos del sitio, de materiales sueltos, según Vallejo. En el caso de un embalse o de una borda que se analiza, en este informe se espera que la altura máxima sea aproximadamente 8 metros. ¿Ok? Dependiendo de los materiales disponibles y la función que deba desempeñar el embalse, los tipos de presas de tierra son, o bordas, es lo mismo concepto. Bordos de sección homogénea. Estos son bordos de sección homogénea y estos son los drenajes de los bordos de sección homogénea. Un drenaje en la punta, un drenaje longitudinal, el típico drenaje en ancla, o con un ángulo interno hacia afuera y un ángulo hacia adentro. Y esa que ven ahí, que es la mayor razón,
porque yo sé perfectamente que va a haber una resistencia a los drenajes. Aquí, solo aquí, porque en el mundo eso no existe, ¿va? Como les digo, no van a hallar literatura que no los obligue a poner un drenaje. Que aquí no lo hagamos, les voy a mandar, encuéntrenme algo donde no haya drenajes. Es que es obvio. O encuéntrenme un pavimento que no tenga, es exactamente lo mismo, que no tenga juntas. Ambas cosas. Entonces, esto es lo que sucede en todos los bordos. Hay una infiltración. Siempre. El 100% de las veces. Y tenemos que tener un punto que lo conduzca y que libere la presión que genera esa infiltración, que se llama presión de poros. Que sí, todos estamos convencidos que está ahí. Y que puede hacer, incluso se puede acumular en un punto acá y generar la falla. La presión de poros genera la falla del talud mojado. Y entonces si se libera, el talud permanece más tiempo estable. Este es un caso de una sección homogénea. Luego tenemos, dependiendo de los tipos de materiales disponibles, la función debe desempeñar un embalse, los tipos de presas. Bueno, presas de pantalla. Tienen una pantalla igual, sección homogénea, igual drenaje y tienen una pantalla impermeable. No es una cosa de otro mundo. Aquí ponen la pantalla en el drenaje. Ajá, pero había otra. No la puse. No, se me fue. Había otra que menciono porque estaba ahí, que tiene un núcleo de arcilla y tiene el drain, pero no está. De núcleo impermeable se llaman esas. No la puse. Juraría que la había puesto y no está. Bien. Aquí, entonces pensamos, nosotros sabemos a grandes rasgos que necesitamos controlar la geometría. Hay un análisis hidráulico del bordo, como bien dice el INGE, la cantidad de agua, la subida de agua, el NAME esperado, el nivel regular del agua, son datos hidráulicos, hidrológicos que tenemos que tener a disposición y tenemos que tener medios eficaces para obtenerlos, para obtener información que poder poner en el modelo matemático y que el modelo matemático no sea una fumada, sino que sea una representación de las condiciones de trabajo reales en campo. Ese es el esfuerzo que nosotros hacemos. Entonces, luego está la geometría del bordo y están los tipos de materiales. Ya definimos eso. Vamos a hacerlo con el que está ahí, mira, y a duras penas lo vamos a terminar porque presupuesto no hay. Y salvemos a esta gente. Y son unos héroes los ingenieros. Así. Pero con eso que tenemos ahí y con eso que vamos a construir, podemos entregar el mejor producto posible. Si supervisamos el terraplén de prueba. Ya decidimos que no hay otra compa. Vamos a hacer un préstamo de ahí y con eso lo vamos a hacer. Pero ojo, controlemos la densidad. Entonces el terraplén de prueba es una metodología muy recomendable para poder conocer adecuadamente la energía necesaria para la compactación máxima del bordo de tierra y de esa manera poder construirlo con los estándares de densidad adecuados. ¿Por qué? Porque un suelo denso es rígido y un suelo rígido es estable. Esa es la relación. Un suelo denso es rígido y un suelo rígido es estable. Entre mayor densidad tenga un suelo, más estable va a ser. Y entre mayor densidad tenga una borda de contención, más estable va a ser. Entonces yo me tengo que asegurar que tenga la densidad máxima posible. Luego, si ya decidí construirlo y es una obra de mitigación, una obra que tengo que sacar adelante con lo que hay, con los recursos disponibles, pues bueno, igual tiene que venir la compactadora pate cabra o la compactadora, que es una adhesión mecánica por deformación, o la compactadora vibratoria, que es adecuada para generar una vibración que produce un pequeño sismo en el suelo y que reacomoda las partículas que generan tensión entre arenas, las reacomoda y genera mayor estabilidad y se llenan los vacíos. Igual va a llegar el D6, igual va a llevar la excavadora, entonces igual con ese equipo, que de por sí ya es equipo especializado,
hagamos lo mejor posible. Entonces los bordos de tierra, además de lograr que el material de los bancos de préstamos se deposite en una condición física requerida, es indispensable darle la energía de compactación para obtener el peso volumétrico con que se proyecta la obra. Por tanto, se necesita dar la energía de compactación mínima requerida para que la construcción de la obra pueda llevarse a cabo a un costo mínimo. Para conocer dicha energía de compactación, antes de iniciar la construcción de las terracerías, se proyectan terraplenes de prueba que formen parte del bordo definitivo. Esto yo lo he hecho varias veces. Y suelos que yo entraba en un 4x4 F350 que tengo, que no podía entrar, quedaba botado ahí, se convirtieron en suelos súper estables para parque de maniobras. Entonces, y hubo una gran resistencia del contratista, porque dice el contratista, es que yo lo he hecho así toda la vida. Lo mismo es. No, vamos a hacer terapia de prueba. Vamos a pasar, vamos a ir contando y vamos a ir haciendo densidades para encontrar la cantidad de pasadas necesarias para obtener la densidad óptima con la humedad óptima. Entonces llegamos y decimos, cuando se presentan cambios de consideración en las características de los materiales, al iniciar la explotación de un nuevo banco de préstamos se requiere hacer otro terraplén de prueba. O sea, si cambia la beta, cambian las condiciones mecánicas. Eso dice ahí. Mediante el cual se investiga prácticamente la eficiencia del equipo, el espesor de la capa más adecuado. Pero ¿quién sabe que podamos hacerla de 35 centímetros? A veces somos más papistas que el Papa. ¿Qué tal? ¿Ah? Es que me dijeron 20. Sí, porque también te dijeron que 30 grados es el ángulo de fricción de todos los suelos. Y con eso diseñaste todos los muros de contención en toda la ciudad. Pero no, también puede ser 20 grados, o 15, o 12, o 45. Entonces, no necesariamente, hay que calibrar, esto es un proceso de calibración. Hay que calibrar el ancho de la capa. No es lo mismo una compactadora de 6 toneladas contra una de 14. Nunca. ¿Cómo puede ser lo mismo? La eficiencia de una 14 tiene que ser mayor, probémosla. Si tampoco es que queremos molestar, ¿verdad? Si funciona, bien. Entonces, mediante el cual se investiga prácticamente la eficiencia del equipo, el espesor de la capa más adecuada y el número de pasadas que se tiene que dar con el equipo de compactación para obtener el peso volumétrico específico del laboratorio. Nada de esto es un sinsentido, creo, ingenieros, ¿verdad? Nada. Todo tiene sentido. ¿Por qué? Porque es que les van a decir allá, no, si yo con 2 pasadas lo he hecho, ¿sí o no? ¿Ah? Yo 2 pasadas he dado siempre. Eso es un sinsentido. Eso es un sinsentido. Es decir, que a cualquier material, con cualquier, siempre le hago 2 pasadas. Eso sí es un sinsentido. Calibrar es pura ingeniería. Y no es que tampoco estamos lanzando un misil con SpaceX. Es algo muy también lógico. Simplemente vamos a ver si para definir un procedimiento, con esta beta de material definamos un procedimiento. Para yo poder dejar, tengo que haber 10 bordos más. Poder dejar aquí encargado a uno para que esté pendiente solo de que deje esas 8 pasadas. O sea, obtener la mejor calidad con el presupuesto posible. Ahí sí no tenemos excusa, pues. Porque no estamos pidiendo que importes de 50 kilómetros un material que tenga CBR de 80%. No, con el que hay. Solo calibrémoslo. Como se indicó, el material debe regarse en los bancos de préstamo, pero si en el momento de colocarse en el terraplén no tiene todavía la humedad necesaria o ha perdido humedad, debe agregarse agua con pipas o mangueras, lo que es. Eso, muy fácil. Proceso de construcción del bordo de tierra. Es recomendable que la construcción de los terraplenes de prueba se realice en uno de los extremos del área de desplante de la cortina y consiste en marcar un tramo de 30 metros de longitud y 5 metros de ancho. El material se vacía en todo el exterior de la capa floja y el mismo tenga aproximadamente 20 centímetros de espesor. Y si le doy este procedimiento, lo duermo. Vamos a revisar en capas con cuántas pasadas logro el 95% del Proctor. ¿Qué? ¿Estándar o modificado? ¿Qué quieren? Ustedes deciden. Hay una especificación en el contrato, ¿no? Estándar o modificado, el que sea. No sé qué contrato firmar. Pero necesito ese Proctor estándar ahí en esos 6 metros de bordo. Y necesito saber que se cumplió ese Proctor y posiblemente voy a hacer una densidad en la corona. ¿De acuerdo? En la corona. Y ya sale el papelito, sale el papelito, ya está todo bien. Una hojita ahí, densidad, 3 densidades aquí, la fotillo con el muchacho ahí, el cono de
cono de arena, ya se construyó el bordo bien. Eso es insólito. Eso no tiene sentido. Lo que hacemos es regar una cantidad de material, pase 2 veces, hago una densidad. 89% del Proctor, estándar, digamos. Ese fue el contrato. Mejor métales el modificado si puede. Pero, estándar. No, pues no estamos. Otras 2 pasadas. No llegamos, otras 2 pasadas. Tampoco, 94. Otras 2 pasadas. Con 8 pasadas estamos en 96. Ok. Dale, quedamos calibrados que este material con 8 pasadas logra el 95% del Proctor estándar. O el Proctor modificado, el que se haya contratado. Y entonces ahora a supervisar, no sé quién se va a quedar ahí, que sean 8 pasadas permanentemente. Que no se cambie de capa en 20 centímetros, en 25 centímetros, en 30 centímetros. Lo que se haya demostrado con el equipo que se tiene, o sea, el equipo que se tiene es la energía que se tiene para generar la mecanización artificial. Con la energía que se tiene, la cantidad de veces que hay que pasar esa energía para acelerar el proceso de unión de partículas. Entonces nosotros esa debe ser una tradición, eso, empecemos el bordo y a revisar eso, y así podemos exigir una cantidad de pasadas y luego dejar a alguien que supervise que esas pasadas se den. Si solo tiran material ¿y cómo? ¿Cómo? Yo creo que aquí tengo una figura que proceso de construcción del borde de tierra, compactar el material en toda la longitud es lo mismo. Explica cómo hacer la cantidad de pasadas y que podamos garantizar que conocemos la energía necesaria para alcanzar el Proctor que se ha contratado. Realizando 2 pruebas de compactación por cada tramo compactado se obtiene el peso volumétrico seco y su contenido de humedad correspondiente y se realiza una prueba de Proctor. Sí, el Proctor estándar modificado es la densidad óptima de ese material en específico. Es una prueba de laboratorio que no es costosa y que nos garantiza que podemos compararla contra la densidad de campo, que es la del cono de arena, y poder tener el porcentaje de compactación con respecto a la densidad óptima. Sí, va. El juego de palabras no. Para el contenido de humedad del terraplén se requiere esta operación variando los contenidos de humedad, incluyendo un terraplén con el contenido de humedad óptima. O sea que aquí lo que hicimos es revisar ese terraplén al 100. Sabemos cómo se comporta con cada contenido de humedad. No lo vamos a hacer así. Tener una tabla de contenidos de humedad, una tabla de compactaciones, ya tendrías un laboratorio del comportamiento de ese material. Luego te topas con que conoces el material, pero no tenés tiempo, podrías tomar buenas decisiones. Fáciles. Porque tenés calibrado ese material. Lo conoces. Lo investigaste. Y los materiales son bien parecidos. Sí. Habrán unos ¿qué les ocurre? 8 tipos de materiales distintos en todo el valle. Por mucho, ¿va? Entonces, si calibro 8, los conozco todos. Necesario. Especificaciones de compactación. La compactación del suelo fino en la construcción de bordos de tierra debe hacerse teniendo a lograr condiciones óptimas para que el conjunto de las siguientes se dé el conjunto de las siguientes propiedades. Homogeneidad, entendida principalmente como la ausencia de zonas potenciales de flujo concentrado. Miren, ahí está el flujo, ¿va? Porque obviamente si hay un vacío, si hay una tubificación, ahí no hay continuidad y no es homogéneo. Es el conducto del flujo especial y único y no obedece a una condición de continuidad. Si las partículas están altamente compactadas, va a haber una enorme resistencia al flujo. A ese flujo laminar que necesito conducir y que es difícil. Entonces, si están muy compactadas va a haber una resistencia al flujo. Mayor tiempo, eventualmente el flujo siempre gana. Y por eso está después el tren. Pero va a haber una resistencia, o sea, una vida útil más duradera.
porque primero tendrá que vencer la compactación para abrirse paso, y lo va a hacer, lo va a lograr, pero en mucho tiempo. Impermeabilidad, que sea impermeable, que tengo, esa palabra es de casa, el término correcto es un bajo coeficiente de conductividad hidráulica. Baja compresibilidad para evitar presiones de poro excesivas o distorsiones inaceptables. Baja compresibilidad, o sea, ya no puedo juntar más las partículas, ya no se comprime más. Alta resistencia al corte, lo discutimos. Permanencia de propiedades, o sea que yo necesito que las propiedades originales se mantengan un tiempito, ¿verdad? El ángulo de fricción, la cohesión, las condiciones de humedad, las condiciones de presión de poro se mantengan, qué sé yo, 5 añitos, 8, 10, 12, no sé, el mayor tiempo posible. Entonces necesito que se mantengan las propiedades, que no estén cambiando, porque las propiedades del suelo son dinámicas, las de este suelo. Si estamos en verano, es un suelo más seco y tiene un comportamiento distinto a en invierno con una humedad aparente. Porque bueno, la arena mojada en el mar o castillos, nomás se seca, se deshace. Esa es una cohesión aparente. Y es una condición que en condiciones de humedad en las arenas cambia el comportamiento mecánico, que no me genera gran daño. Pero vamos que estamos conscientes que el comportamiento de las propiedades del suelo es dinámico, cambia con respecto al tiempo. Por eso hablamos de la meteorización inicialmente. Y ductibilidad suficiente para soportar asentamientos diferenciales sin agrietamiento. O sea, tiene que tener su, ¿cómo le decimos a esto los ingenieros? Articulación. Para que permita un movimiento ligero y obviamente todo esto tiene un límite. Nosotros diseñamos asentamientos permisibles, ¿recuerdan? Normalmente las estructuras de concreto no pueden tener asentamientos permisibles mayores que 2.5 centímetros. Las de acero 5, 7, los marcos de un tipo 8 y ahí va. Ahí va. Entonces, nosotros creemos y vamos a estar seguros si vemos que nos tocó construir un material muy suelto. Bueno, otra cosa es que se debe, ¿cómo le dicen? Pasarle, hay una palabra, zarandearlo, algo así. O al material, antes de tirar mi primera capa, yo tengo que pasar la compactadora por el suelo natural, ¿va? Para que algo se logre. Estoy ganando 30 centímetros más de compactación mecánica, tal vez 25. Estoy aportándole valor al proyecto. Vamos que si la condición es muy mala, podría tomar la decisión ejecutiva de excavar. Podría ser una buena decisión a largo plazo. Excavar unos 50 centímetros y mejorar. Esas cosas cambian comportamiento. Eso podría generar una placa rígida que también tenga lo que meta ahí, un lado y al otro. Sí, porque lo metí. Bien eficiente. El comportamiento es todo un tema, hace que sea mucho mejor. Y entonces las deformaciones son menores y el de arriba soporta más. Excavar le da un valor agregado al comportamiento mecánico, como no tienen idea. Lo que pasa es que es una decisión difícil, porque de por sí subir el bordo es difícil, es un gran costo, pero excavar le da un valor exponencial. Bien, fuerzas actuantes en la estabilidad del talud. Bueno, sabemos que el peso del material, la resultante de las fuerzas de resistencia debido a la cohesión y rozamiento. Bueno, en toda la geotecnia, el ángulo de fricción, o sea, el rozamiento entre partículas o la cohesión, define la resistencia. Bueno, la ecuación general de carga de Terzaghi, y que después mejoró Meyerhoff, está en función del ángulo de fricción y la cohesión, la memoria del suelo y el confinamiento. Son los 4 grandes conceptos que definen la capacidad de carga de un suelo. Bueno, pero en un bordo o en un talud hay una superficie de falla. Miren, esta es la superficie de corte. Esa es la que se cizalla. Y ese cizallamiento, la mayoría de las veces, ¿quién lo produce? La presión de poros. Hace que este extremo esté tan saturado y pese tanto que estas partículas que están aquí no puedan soportar por fricción el peso y lo dejen ir. Y me fui. Ahí voy. La presión de poros. Entonces necesito livar. Y aquí hay una, mira, aquí está la conducción, ¿ve? Que la grafican aquí, pero puede ir en cualquier lado. Esa es una manera de tratar de expresar una condición que va a ser propia del sitio, que desconocemos hasta estar en las condiciones reales de diseño. ¿Qué tratamos de hacer? ¿O qué tratamos de hacer? Como le decía el ingeniero, no es tanto plantear una receta de cocina.
Sí, no, ni por cerca. Estamos hablando de conceptualizar. De hecho, empezamos por un montón de conceptos, una variedad de conceptos y una variedad de posibles diseños y por qué se comporta de una manera o de otra. Y tratamos de entender por qué se comporta de una manera o de otra y qué cosas podemos hacer y qué cosas de repente no vamos a poder hacer. O sea, conceptualizar y luego con esa conceptualización tomar decisiones. Eso es lo que tratamos de hacer. No plantear una receta de cocina. No es, en geotecnia las recetas de cocina no son nada. Ok, métodos para incrementar la seguridad de los taludes de suelo. Puede haber un talud inicial, puede tener una superficie de falla. Bajarle la pendiente puede ser una forma de estabilizar el talud. ¿De acuerdo? Cambiar la pendiente. Era muy vertical y la bajé. O sea, bajé la relación, aumenté la relación longitud-altura. Aumenté la relación del talud y entonces es más estable. Otro, agregarle peso adicional al talud. Sí, los taludes son estructuras autosoportadas. Son estructuras autosoportadas. Entonces, y funcionan a gravedad. Son estructuras gravitatorias masivas. Entonces, y son estables por su propio peso. Y si yo les agrego peso, les agrego estabilidad. Sencillo. Luego que el peso tiene que ir compactado y no sé qué. Y entonces agregaron con el D6, solo acumularon ahí un bulto de tierra y lo apelmazaron ahí. No, pues no, eso se va a lavar con una gran facilidad. Hay que dar las condiciones de trabajo necesarias para que ese trabajo, eso que hicimos, sea aceptable. Un refuerzo y peso en el pie del talud también puede ser puede ser algo de gaviones o una escollera. Se practica mucho la escollera aquí, en puntos que se sabe que van a fallar, se atreven a hacer semejante inversión, o sea, se atreven, quiere decir que la hacen, porque es difícil tomar decisiones de ese tipo, pero la hacen porque son puntos muy, muy sensitivos, curvas, hay enorme energía y pues hay que tomar la decisión de poner una escollera ahí, si no, no estamos haciendo nada. Esto se hace mucho acá. ¿Se pueden hacer drenajes de disminución del nivel freático? Sí. Esto continuará por acá tal vez, porque eso lo tocamos la otra vez. Hay bordas que suben y vuelven a bajar, que son tradicionales, pero hay bordas también que aquí viene un río y está en la misma altura de la ciudad, ¿va? Y entonces aquí podrían venir aguas subterráneas producto de los seres humanos que hay aquí o producto de drenajes superficiales. Y entonces podríamos hacerle un dren para disminuir ese nivel freático y que no nos esté empujando la última capa de suelo. Porque es que el gran problema es que el agua ahí, ya dijimos, pesa como empuja. Eso hacía estragos. Luego podemos hacer refuerzos con anclaje, que son proyectos muy especiales. No vamos a hacer proyectos con anclaje, pero quién sabe, hay proyectos especiales y anclamos. Ya tampoco, no es algo que no se haga en Honduras, esto es común ya. No son cosas que nos escandalicen. Podemos hacer muros al pie del talud, rellenos y drenes, o sea, combinar rellenos, drenes y muros. Eso también se hace. Sabemos que hay muros de gaviones en muchos taludes o bordas de contención. Esta podría ser una borda enorme y tiene un punto aquí de estabilidad, tal vez con gaviones. Esta estructura va a ser un bordo que está en combinación tal vez con una carretera y tiene el presupuesto necesario para hacer una estructura más significativa, ¿verdad? Es que no solo podemos pensar en bordos, el típico bordo de allá de Progreso, en la finca, ¿va? Hay una gran variedad de condiciones de trabajo de este tipo de estructura, ¿verdad? La escollera, podemos construir una escollera para poder generar mayor estabilidad. Las escolleras drenan, permiten el paso, disminuyen la energía, tienen mayor peso específico y por lo tanto tienen mayor estabilidad. O sea, son nobles las escolleras esas. Podemos usar drenes transversales al talud. Estamos trayendo imaginación, ¿va? Lo que no nos imaginemos no lo vamos a poder utilizar nunca, ¿va? Así que tenemos que permitirnos imaginarnos lo que sea, ¿va? Podemos usar drenes transversales que liberen presión. ¿Por qué? Porque las condiciones del lugar me hacen pensar que es necesario. ¿Quién sabe? El método constructivo, si el talud, si el bordo es nuevo,
si el bordo es una reconstrucción, por lo que yo presumo que falló el bordo, puede influenciarme a tomar una decisión u otra. En un proyecto no quisieron hacer muro de contención porque da también con un grupo de personas que viven ahí cerca de un bordo, y el dueño no quiso porque dice que el muro lo iban a utilizar de pared de la casa. Quién sabe, iban a cortarlo, lo iban a debilitar y no iba a tener el control de lo que le pasaba al muro. Entonces decidió hacer taludes, se decidió. O sea que ese tipo de cosas influyen en la toma de decisiones de un proyecto. Claro que sí. Tenemos que lidiar con la conducta humana, ¿verdad? Y tomar decisiones en función de cosas que no son técnicas, sino sociales. Les comento, ya que hablamos de los estudios para darles valores. Bueno, hay otro tipo hay mucha información de bordo. Muy bien. Eficacia de los sistemas de drenaje. Esto es bien importante, ¿por qué? Por la resistencia a los sistemas de drenaje, porque generan una incomodidad. Entonces dice, galerías de drenaje inadecuado. O sea, una galería de drenaje y un tubo ahí. Me encantó que en un proyecto tiraron un dren en un punto como esto. Fue un desastre. No funcionó. Lo tiró alguien, no es ingeniero civil, constructor. Así. En los drenajes, de acuerdo al tipo de drenaje que está diseñando, ¿verdad? Pero es una gran variedad, desde tuberías corrugadas, aquellas que, ¿cómo que llaman? Reblock, hasta PVC. Pero recuerde que ahora tenemos mayor tradición de usar geotextiles para proteger, y no he visto que arropan el tubo, no, hay que arropar la grava, no el tubo. Bien, podemos ver acá drenes horizontales que es inadecuado, estos drenes acá. Pozos de bombeo y drenes horizontales es adecuado, este dren, correcto. Galerías de drenaje inadecuado, esos puntos de drenaje longitudinales que no captan a nadie, tienen que tener la suerte que el flujo atraviese el punto, si no, no capta. Galería con dren vertical adecuado, obviamente este dren vertical genera una pantalla que absorbe el agua, la dirige por peso y la termina conduciendo por la tubería. Eso sí es adecuado. Drenes horizontales inadecuado, un dren horizontal. ¿Por qué este dren horizontal sería inadecuado? Porque un plano de falla que estoy produciendo, demasiado cerca del talud. Esto me puede crear una cosa bien fuerte. Y drenes horizontales adecuados, un dren horizontal pero combinado. Y están los tipos de material. Bien, hay geotextiles, pero les quiero comentar algo. Por ahí hemos hecho la prueba por excelencia que se hace en Honduras, el ensayo de penetración estándar. Hicimos una prueba, unos ensayos de penetración estándar. Tengo muchos documentos, no los vamos a poder ver todos. Bueno, esta es la segunda sesión, tiene que haber una tercera, una cuarta será. Porque esto va enfocado a la construcción, otra va enfocada a las fallas, otra puede ir enfocada a las soluciones especializadas o a la investigación. Hay un poco de métodos constructivos y de control de calidad por densidad, pero hicimos una investigación en un bordo, por medio del SPT. El bordo, los bordos son así, tienen esa geometría, sí, tienen un talud húmedo y un talud seco elevados. Son un voladizo masivo, con una gran base y una corona pequeña. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo que empezar a construir este bordo con una capa larga inicial, ¿verdad? Desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Y la siguiente capa un poco más corta, controlada con topografía para que no rellene de más. Y la siguiente capa, y la siguiente capa, y en capas completamente horizontales, elevadas, ir construyendo el bordo. Yo he pasado en carretera cuando he visto que están algunos amigos están con el bulldozer arropando el montón de material lateral, ¿va? Todos lo hemos visto alguna vez. Tiene que ser en capas longitudinales, completamente horizontales, para ir garantizando la compactación del bordo, la adhesión mecánica de los materiales, la densidad óptima. No solo arropar el material en un lado. ¿Y qué quiero decir con eso? Pero hay un detalle que tiene que suceder obligatoriamente. Si hay un peso y hay un empuje lateral, tiene que haber una relajación de las partículas, eventualmente. Recuerden que también hay escorrientías internas, o sea,
rutas de saturación que hay dentro del bordo que generan eventualmente espacios. Y entonces tiene que haber una relajación del bordo, lo que hace que el bordo tenga condiciones mecánicas variables. Tiene que suceder. Piénsenlo, váyanse. Yo a veces escapo porque me quedo pensando en algo, ¿va? Tratando de imaginarlo. ¿Por qué? Porque no quiero ver la falla, quiero imaginarme. No quiero tener que lidiar con la falla. Tengo que hacer el esfuerzo de imaginarla. Entonces, tiene que haber una relajación y esa es la investigación en que estaba. Por ahí hemos hecho el SPT para ver la resistencia al cortante del suelo y por ahí tuvimos resultados como de 7 golpes, 8 golpes, 10 golpes, el número de golpes del N del SPT, ¿verdad? Y eso se dice que es un suelo suelto, un suelo de mala condición de compacidad en la literatura. En las tablas de comportamiento mecánico del suelo es la resistencia al cortante, que es uno de los factores más importantes porque la falla de un bordo es al corte. Es un plano de corte el que se forma. Entonces, si el bordo presenta buenas condiciones mecánicas y una buena resistencia al cortante, el bordo, por ende, va a ser estable. Y entonces, revisar por medio del SPT la resistencia al cortante es una posibilidad, ya que es un ensayo que mide la resistencia al cortante del suelo. Y entonces, por ahí hice unos ensayos para una empresa, voy a decir el nombre, para Chiquita, no para otra, para Chiquita. Porque tenía unas dudas con un bordo que se le ha sentado que hay subpresión. Todos los temas ya los discutimos en un taller que tuvimos, tema subpresión, tubificación. Ahí tuvimos 2 horas y media, creo, discutiendo los temas la otra vez. Entonces, lo revisamos, hicimos perforaciones de 15 metros, algo profundas. Y el bordo presentaba malas condiciones mecánicas. En el punto donde obviamente se notaba que iba a colapsar y que ellos quieren proteger. Entonces me dijeron, hace un mes, pues fíjate que aquel está bueno, anda a hacernos las pruebas en aquel para que tengamos una relación lógica entre lo que sucede en el malo y el bueno. Y el bueno dio peores resultados que el malo. Ya. El bueno, que me dijeron los amigos de Chiquita, que fuera a revisar para tener excusa frente a la gerencia para poder intervenir al bueno, el malo, tenían que tener una excusa frente a la gerencia, ¿de acuerdo? Y entonces me mandaron a revisar el bueno, pero el bueno tenía peores condiciones mecánicas que el malo. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso era lo que era. Se hizo el ensayo, les pedí a los muchachos que lo hicieran con el mayor cuidado posible. Y entonces eso me motivó a llamar a un amigo y decirle, ¿dónde hiciste un bordo que vos sepas que tenés todas las condiciones correctas? Yo voy a hacer un ensayo, yo necesito saber, nadie más, nadie me va a pagar nada. Y entonces ella me dijo, acá, y fuimos ayer a hacer el ensayo. Y dio el doble de resistencia de todos los demás ensayos que he hecho en bordo. El doble. O sea que sí se pueden hacer los bordos. Sí se pueden hacer. Esa fue la conclusión que saqué. Y se las comparto. ¿Por qué? Porque fui al bordo, hice el ensayo y dio el doble de resistencia que habían dado todos los otros ensayos que había. Pero ese bordo tiene como un año de construido. Puede eventualmente irse relajando, ¿de acuerdo? Hay una presión, hay un peso, una presión lateral, separación de partículas, pero por lo menos hay una confianza que podemos saber que un bordo, si seguimos todas las características, lo podemos construir inicialmente bien, lo que va a asegurar que tenga una vida útil más larga. No he dicho nada que no sea fuera de lugar, ¿verdad? Todo obedece a un análisis físico, mecánico, con cierta lógica. Y entonces, pero necesitaba comprobar, porque nosotros necesitamos comprobar cosas, los ingenieros. Necesitaba comprobar que no todos los bordos estaban flojos. A ver, ¿qué? Porque he hecho varios ensayos y nunca había tenido un buen resultado. Nunca. En serio. Y fui a ese específicamente y sí tuve un buen resultado. Tenía buenas condiciones mecánicas.
arriba de 23 golpes del NSPT. Los otros, el peor, que por ahí voy 10 segundos. Por ahí se tomó una decisión radical, tenía 7. El de Chiquita tenía 11. Y el segundo de Chiquita tenía 9. Y este de mi amigo tenía 23 golpes. Un poco más del doble. Entonces sí se pueden construir bien. Sí pueden resistir más al cortante, lo que va a garantizar su vida útil. Inge Moisés. Me gusta la palabra que usa el ingeniero Moisés, conciencia. Resulta que yo soy, como ustedes saben, ingeniero, consultor, y entonces soy técnico, eminentemente técnico. Y resulta que por ser eminente también es la verdad, lo voy a decir porque quiero llegar a un punto, no porque quiera hacer mención a ningún término que no. Voy buscando un objetivo para lo que voy a decir. La verdad es que me gusta leer. O sea, soy un lector, me gusta leer. Puedo pasar horas leyendo cosas técnicas. O sea, a mí me gusta leer cosas técnicas. El problema porque leer cosas técnicas no es tan agradable. Le dije que me mandó un Tamagás la otra vez, hace como 3 días. Lo leí todo, ¿ah? Le dije, Juan Pablo, también le gusta leer mucho. Entonces, resulta que cuando uno tiene información y tiene conciencia de que es cierto lo que sabe, ¿y cómo voy a tener conciencia de que es cierto lo que sé? Porque, bueno, hay algo en las tesis que se llama el estado del arte. Ingeniero, el estado del arte, para que nadie vuelva a inventar el agua caliente. Se plantea en toda tesis el estado del arte. O sea, el estado del conocimiento hasta este momento, hasta hoy, 18, 17, ¿qué es? 16. 16 de febrero del 2024, el estado del arte hoy. Se plantea en las tesis. Porque necesito saber toda la información hasta hoy. Y entonces necesitamos nosotros tener conciencia, me encantó la palabra, del estado del arte. Porque resulta que si yo, como ingeniero, lidero en un proyecto con otro colega, muy respetado, quien sea, y él, y sucede mucho de hecho, no está a ese nivel, al estado del arte, yo sufro, porque no puedo comunicarme de manera eficiente para realizar los procedimientos adecuados, técnicos, en ese proyecto. Entonces, por ende, necesitamos nosotros alcanzar el máximo estado del arte en la ingeniería civil para poder implementar las mejores soluciones y más eficientes al mismo costo. Ese es un punto bien importante. La eficiencia no siempre significa un mayor costo. La mayor calidad no siempre significa un mayor costo, significa solo un seguimiento al mismo costo de los procedimientos adecuados. Bien, en realidad es, y continúa el tema de bordos porque es extenso, no podemos darle limitadamente, hay gente que tiene otras responsabilidades y teníamos un horario establecido. Entonces estoy muy agradecido porque hayan estado aquí y hayamos compartido. Gracias por las participaciones y por haberse tomado el tiempo. Gracias, Inge. Vamos a tratar de compartir la información que estamos descubriendo, aprendiendo, entendiendo en este proceso interactivo y dinámico. Y bueno, muy agradecido y suerte, ingenieros, colegas, y seguimos. Gracias.